Saludos, estimados estudiantes. Mi nombre es Luis Martínez, la persona encargada de acompañarles en este proceso de enseñanza-aprendizaje que comenzamos hoy por las próximas 8 semanas. En la plataforma Q10 de la institución, en el entorno contenido, van a encontrar el sílabo con las orientaciones generales, como son asistencia, metodología, evaluación. También van a encontrar la parcelación o el calendario del módulo. En este módulo tocaremos temas relacionados con el líder juvenil. Por lo tanto, es importante comenzar respondiendo esta pregunta: ¿qué es ser líder? Cuando escuchamos el término líder, se nos pueden venir varios conceptos a la cabeza, la mayoría de ellos influenciados por lo que hemos visto u oído en el entorno eclesial donde hemos crecido y o nos encontramos inmersos. Pero, ¿qué es ser un líder? ¿Cómo podríamos definir este término? Si tuviéramos la oportunidad de hablar y participar, que de hecho la van a tener más adelante, ¿cuál es tu concepto o definición de líder? De manera general, se puede definir el término líder como, primero, persona que dirige o conduce algo, un partido político, un grupo social u otra colectividad según la RAE. O también una persona que dirige u orienta a un grupo que reconoce su autoridad, según el diccionario panhispánico de dudas. En otra definición, líder, del inglés leader, es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo. Para que su liderazgo sea efectivo, el resto de los integrantes debe reconocer sus capacidades. El líder tiene la facultad de influir en otros sujetos. Su conducta o sus palabras logran incentivar a los miembros de un grupo para que trabajen en conjunto por un objetivo común. Al decir de Rick Warren, el autor del libro Liderazgo con propósito, un líder es alguien que tiene influencia, para bien o para mal. Esta influencia se traduce en que los demás admiran a esa persona y sienten cierta atracción hacia ella, en que querrán estar con ella por lo que dice o por lo que hace, en que buscarán averiguar lo que cree o piensa de una situación particular, etc. Esta influencia no tiene nada que ver con la edad, por lo tanto el liderazgo tampoco. A cualquier edad se puede tener influencia y lo cierto es que, quieras o no, eres un modelo para otros. De nuevo repito, para bien o para mal. Todos somos líderes en algún aspecto, ya que cuando influyes sobre otra persona estás asumiendo el liderazgo. Pero ese no es el punto importante, el que creas que eres líder o no. El punto importante es este: ¿eres un buen líder? Podemos encontrar otro comentario de Warren acerca del líder, en el que señala que la Biblia lo define de la siguiente manera: alguien que tiene capacidades dadas por Dios y la responsabilidad de influir sobre un grupo de creyentes con el fin que se realicen los propósitos de Dios para ese grupo. Es decir, sin importar el significado que tenga o el énfasis que se le dé a este término en otros círculos, el líder cristiano es un discípulo de Jesús que, obedeciendo a Dios y su palabra, trabaja para el servicio a Dios y los demás. En este sentido, si quisiéramos encontrar el mejor modelo de líder, deberíamos revisar el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Allí nos encontramos a Jesús en plena faena, enseñando a sus discípulos el modelo de liderazgo de servicio, cuando lavó los pies a sus discípulos y luego les dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso lo encontramos en Juan 13:15. Warren también señala lo siguiente: existe una gran diferencia entre ser jefe y ser líder. Ser líder es más que tener un puesto o un título. Son muchas las personas con autoridad que no tienen liderazgo.
los verdaderos líderes son los que marcan el paso, los que influyen, los creativos que solucionan los problemas. Si le tienes que decir a la gente que eres el líder, si se lo tienes que recordar, es que no lo eres. Si eres un verdadero líder, no tienes que recordar a nadie. Por otra parte, este autor comenta que a lo largo de toda la historia e incluso en el mundo actual, la mayoría de los problemas se remontan a la falta de líderes competentes. El mundo necesita líderes preparados. Donde no hay líderes, la gente hace lo que mejor le parece y la consecuencia es la inestabilidad. Una buena fotografía de eso es el pueblo de Israel en el libro de los Jueces, que concluye diciendo: en estos días no había rey en Israel, es decir, un líder. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Otro autor, Raúl Gómez, señala lo siguiente: se considera que todos los que reciben una responsabilidad o un cargo en la iglesia ya son líderes. El nombramiento, el cargo o responsabilidad que la iglesia nos concede de ningún modo nos hace líderes. Según él, muchas personas son nombradas para ocupar cargos en la iglesia por su habilidad o por su antigüedad o por algún título que tienen, que quizás están preparados para desempeñar las actividades que se le asignan, pero no para liderar la iglesia o el ministerio que se les encarga. Puede ocurrir entonces que muchos líderes asumen sus funciones y responsabilidades sin mucha aptitud y terminan imitando lo que otros hacen o lo que ellos han hecho en determinada tarea que les fue asignada, sin discernir si hicieron un trabajo apropiado o no. Resuelta esta pregunta, surge una nueva pregunta. ¿El líder juvenil nace o se hace? Las respuestas a esta pregunta están divididas. Algunos se empeñan en señalar que el liderazgo es innato, es decir, que nace con la persona, que las personas que nacen con la capacidad para liderar no necesitan nada más. Por otra parte, están los que opinan que el líder se hace. Piensan que es necesario un proceso de formación, capacitación y entrenamiento para ser un líder, sin importar si tienen talentos o habilidades. Pero hay otro elemento que ha surgido en el contexto cristiano. Se ha llegado a afirmar que el líder no nace ni se hace, sino que el líder Dios lo hace. Esta postura deja entrever como que el hombre no tuviera ningún tipo de involucramiento cuando ejerce el liderazgo. ¿Será posible que Dios le dé talentos, dones y capacidades de liderazgo a una persona y que ésta de manera autómata, o sea, como si fuera un robot programado, simplemente lidere? Siguiendo el planteamiento que hace Rick Warren, nos encontramos que dice, por un lado, que aprendemos a ser líderes, y también dice que no existen los líderes natos, aunque previamente él señala que el liderazgo es influencia, y por el otro, que a cualquier edad podemos tener influencia, que eres un modelo, quieras o no, todos somos líderes en algún aspecto. Entonces, lo que podemos decir es que el líder puede nacer, pero también puede hacerse, puesto que las personas se convierten en líderes por la forma en que responden ante las circunstancias. ¿Qué piensas? ¿El líder nace o se hace? Este punto lo estaremos debatiendo más adelante en nuestro encuentro sincrónico. Ahora que ya tenemos resueltas las dos preguntas anteriores, podríamos volver a preguntarnos: ¿qué se necesita para ser un gran líder juvenil? Otra vez seguiremos a Rick Warren, quien en su libro Liderazgo con propósito escribió lecciones de liderazgo basadas en un estudio de la vida de Nehemías. Según el autor, Nehemías manifiesta 8 características en su carácter que sirven de orientación al líder juvenil acerca de algunas cosas que debe cultivar en su vida. Estas son la compasión, la meditación, una actitud positiva, la concentración,
la creatividad, el valor, la conciencia limpia y las convicciones. Estos son los 8 elementos. Ahora veamos cada uno de ellos de manera particular. Compasión, comencemos con ella. Podemos ver este rasgo en Nehemías. En el capítulo 1, versículos 1 al 4 del libro de su nombre, nos encontramos con una escena donde, al conocer la situación de los hermanos que habían quedado en la tierra de Judea y principalmente en Jerusalén, se conmovió y lloró e hizo duelo y oró por ellos. Esta también era una de las características presentes en Jesús, como podemos leer en Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36, donde dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La compasión se manifiesta en un interés auténtico por las personas y sus necesidades. Algunos ven a las personas sufrir y no se conduelen de sus padecimientos ni de las injusticias que se cometen en su contra. Al líder le debe importar la gente y actuar en consecuencia. La compasión brota de un corazón amoroso, así que un líder juvenil amoroso es un líder juvenil compasivo. La otra característica es la meditación. El buen líder cristiano pasa tiempo en oración y estudio de las Escrituras, buscando siempre la presencia de Dios en su vida. En Nehemías podemos ver esto en el capítulo 1, versículos 5 al 7. Ante la situación de su pueblo, Nehemías no buscó otro camino ni pensó en otra opción que no fuera recurrir a Dios en oración, con el conocimiento de que Él responde la oración de sus siervos. Este autor comenta que tu vida privada de oración determina la eficacia de tu liderazgo público. Tu vida privada de oración determina la eficacia de tu liderazgo público. Esta actitud de meditación, no solo de las Escrituras, sino ante los retos y circunstancias, es clave para obtener de Dios la perspectiva correcta. La otra característica es la actitud positiva. Nehemías era un hombre con una actitud positiva. Era una persona de buen ánimo y optimista. Veamos en Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Era tal la actitud positiva de Nehemías que en una ocasión estuvo bajo de ánimo, lo cual fue muy evidente para los que estaban alrededor, como podemos ver en el capítulo 2, los versículos 1 y 2. Los líderes que son de buen ánimo inspiran a otros, los animan en lugar de desanimarlos. El buen líder debe aprender a sonreír, a estar gozoso, y este gozo no debe ser el resultado de las circunstancias, sino de su confianza y dependencia de Dios. Podemos leer en el capítulo 8, versículo 10. Otra característica es la concentración. Warren comenta: Nehemías siempre estaba concentrado en su meta. No dejaba que las cosas pequeñas lo distrajeran, como el caso cuando se le presentó en el capítulo 6, versículos 2 al 4, en que Sanbalat y Gesem quisieron distraerlo. El principio de concentración es este, dice Warren. Lo principal es que lo principal siga siendo lo principal. Lo principal es que lo principal siga siendo lo principal. Mientras más enfocada esté tu vida, más eficaz serás. Podría decirse que el líder concentrado es un líder enfocado. Otra característica es la creatividad. La creatividad tiene que ver con la búsqueda de opciones y o alternativas para hacerle frente a una situación. Cuando a Nehemías quisieron atacarlo sus enemigos externos, él se ideó una solución creativa. En el capítulo 4, en los versículos 7 al 15, leemos cómo Nehemías encontró la manera de solucionar un problema que se avecinaba, que afectaría la estabilidad física y emocional del pueblo que reconstruía los muros de la ciudad. Otra característica es el valor. Según Warren, valor es cuando solo tú y Dios saben que tienes miedo. El valor no es la ausencia de temor, sino el seguir adelante a pesar del temor. Un episodio interesante de Nehemías lo encontramos en el capítulo 4, versículos 1 al 6, donde a pesar de los temores que le pudieran generar las palabras de Sanbalat y Tobías,
enemigos declarados de él y de la obra de construcción de la ciudad que hacía, puso la confianza en Dios, mostró valor y el pueblo tuvo ánimo para continuar y terminar la tarea. El valor es un sinónimo de fe. Ser valiente significa estar dispuesto a correr un riesgo, dispuesto a dar un paso de fe. El valor implica arriesgarse, afrontar las decisiones con resolución. Otra característica es la conciencia limpia. Esta característica tiene que ver con la integridad del líder. En el capítulo 5 de Nehemías, versículos 1 al 10, vemos que en medio de la tarea de reconstrucción de los muros de la ciudad, Nehemías vio cómo el pueblo estaba siendo oprimido por sus propios hermanos. Luego les habló como alguien transparente y consciente que a pesar de ser el gobernador y poder exigirle al pueblo, no lo hizo, como podemos leer en los versículos 14 al 17 del mismo capítulo. Un líder íntegro no se ensucia las manos con los ofrecimientos u oportunidades que se le presenten para sacar provecho propio. Un líder íntegro no usa su posición para lucrarse o para ascender o para sacar ventaja o para cometer injusticias. Un líder íntegro está dispuesto al escrutinio público, tal como pidió el profeta Samuel al final de su ministerio, como podemos leer en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 5. Y las convicciones. Tener convicciones es más que tener creencias. Tener convicciones, dicen McDowell y Hostetler, es estar profundamente convencido de que algo es verdad. Es más que tener una preferencia personal acerca de algo. Es estar profundamente convencido de que algo es tan absolutamente cierto que uno está dispuesto a defenderlo, sean cuales fueran las consecuencias. Por su parte, Warren señala que las convicciones son algo por lo que uno está dispuesto a morir. Las convicciones nos ayudan a mantenernos en el barco aun cuando embaten las tormentas de la vida. Nos ayudan a mantenernos en movimiento a pesar de la negativa o de la oposición que los demás nos presenten. Para reflexionar, piensa acerca de la manera en que estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Qué tan buen líder estás siendo? ¿Qué piensas? ¿El líder nace o se hace? ¿Tienes las características mencionadas para ser un gran líder u otras diferentes a estas que hemos mencionado? ¿Qué reflexión puedes hacer con respecto a lo visto en esta clase? Para finalizar, quiero compartirle algunas orientaciones para las actividades de la semana. Son las evidencias de aprendizaje que deben estar trabajando a partir de finalizada esta clase hasta el comienzo de la próxima. Hay un taller que es una autoevaluación del líder. Cada estudiante debe diligenciar la autoevaluación que va a estar disponible en la sección tareas. Hago una aclaración aquí. Alguna de la información que suministrará en este cuestionario puede ser sensible, pero debe saber que esa información solo será usada para efectos académicos y será manejada confidencialmente. Es más, una vez que se haga la revisión, se elimina el archivo. Lectura complementaria. Bueno, estas lecturas son para afianzar o profundizar el tema. No es calificable, pero les ayuda mucho. Sería importante que lo hicieran. Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos en nuestro encuentro. Chao.